Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 5 del proyecto de investigación y está conformado por Ingrid Sánchez, Aura Sierra y Stephanie Juliet Torres. Los temas a tratar son contextualización del proyecto, conclusión de pertinencia y aporte generado, descripción del formulario y planteamiento del proyecto con conclusiones y recomendaciones. Además, les hablaremos sobre los instrumentos, procedimientos y resultados junto con la conclusión del resultado de la muestra. Nuestra investigación tiene como título Relación de la violencia física infantil con el daño de la corteza prefrontal dorsolateral y la causa de depresión en edad adulta. Entonces, como introducción, hablaremos de la violencia. Y esta es un fenómeno que afecta profundamente la vida y el desarrollo psicológico de las personas. En muchos países esta violencia presenta diversas manifestaciones y víctimas, entre las cuales se encuentran los niños quienes debido a su inmadurez neurológica sufren efectos significativos en su desarrollo cerebral y psicológico, manifestándose en la vida adulta. Diversos estudios han manifestado que las personas expuestas a violencia en la infancia demuestran un rendimiento ejecutivo bajo. En Colombia, miles de niños, niñas y adolescentes viven en entornos de alta adversidad social por situaciones ya sea de pobreza, violencia social, intrafamiliar, delincuencia, haciéndolos más propensos a presentar déficits en su funcionamiento ejecutivo y problemas cognitivos, además de comportamiento. La evidencia disponible señaló que las personas que crecen en estos ambientes tienden a calificar más bajo en las pruebas de funciones ejecutivas de inteligencia, lenguaje, memoria y otras habilidades cognitivas, alterando su rendimiento académico y fomentando los problemas de comportamiento. El objetivo de nuestro proyecto es identificar la relación entre el rendimiento de la corteza prefrontal dorsolateral, los síntomas de depresión y la violencia en la infancia. Para el estudio se contó con 200 participantes de las ciudades de Medellín y Bogotá, en los sectores más vulnerables y en donde hay más incidencia de violencia, en edades entre los 18 y 59 años de edad, de los cuales el 58% fueron damas y el 42% caballeros. Se utilizaron 3 instrumentos. El primero fue Banfe, una herramienta confiable y válida para evaluar los procesos cognitivos dependientes de la corteza prefrontal. También se utilizó el inventario de experiencias traumáticas en la infancia, que evalúa la presencia y frecuencia de experiencias traumáticas antes de los 18 años. Y por último, el inventario de depresión de Beck, que mide la severidad de la depresión en adultos mayores de 13 años. El diseño del estudio fue cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional comparativo. Cuantitativo no experimental, ya que no se manipularon las variables, solo hubo observación de las muestras y sus resultados para después analizarlos. Fue de tipo correlacional porque se busca descubrir si 2 de las variables están asociadas, la forma en que están asociadas y en qué grado lo están. Y es transversal porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, con un propósito de describir las variables y analizar su comportamiento en un momento dado. Los hallazgos revelaron una relación significativa entre la violencia física en la infancia y los efectos en las funciones cognitivas y el bienestar emocional en la adultez, afectando la corteza prefrontal dorsolateral y las funciones ejecutivas. Entre los 200 encuestados, el 15% sigue sufriendo una agresión física, el 47% se identifica con maltrato físico, el 70% muestra indiferencia afectiva y el 33% experimenta desolación y desesperanza. Esta investigación demuestra un análisis entre la severidad del abuso físico y la presencia de síntomas depresivos en la adultez, mostrando un vínculo directo entre las experiencias traumáticas tempranas y la salud mental a largo plazo. Entonces, como conclusión, los resultados confirman que la exposición a violencia física en la infancia se encuentra asociada con una disminución significativa en el rendimiento de la corteza prefrontal dorsolateral, afectando las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la planificación y la flexibilidad mental. Todos.
Mi nombre es Aura Sierra, estudiante de Psicología Virtual, tercer semestre. Hoy les voy a hablar sobre un estudio que aborda un problema bastante fuerte y poco explorado: los efectos del maltrato físico en la infancia sobre el funcionamiento neurológico en la adultez. En particular, nos centramos en cómo estas experiencias traumáticas afectan la corteza dorsolateral, una región cerebral clave para las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, planificación y control de impulsos. El maltrato infantil es una realidad bastante fuerte que afecta a muchas personas a lo largo de la vida. Las secuelas de estas experiencias pueden manifestarse en problemas emocionales, cognitivos que dificultan el desarrollo y la adaptación en la adultez. Para esta investigación generamos una pregunta y unos objetivos generales y específicos, los cuales son: la pregunta es: ¿cómo afecta el maltrato físico en la infancia el funcionamiento neurológico de la corteza prefrontal dorsolateral en la adultez y cuál es la relación con los síntomas depresivos? En los objetivos generales es evaluar el efecto neurológico del maltrato físico en la infancia sobre el funcionamiento de la corteza dorsolateral en el adulto. Y como objetivos específicos buscamos identificar las déficits cognitivas emocionales asociadas con el daño en la corteza dorsolateral en el individuo y que ha sufrido violencia física en la niñez. También analizamos la relación entre la severidad del maltrato físico y la intensidad de los síntomas depresivos en la adultez. Validamos la eficiencia de la Banfer y el instrumento de depresión de BERT en la población. En la planteación del proyecto, en la metodología, se realizó un estudio empírico analítico utilizando un diseño cuantitativo no experimental transversal correlacional. Se incluyeron 200 adultos de Bogotá y Medellín seleccionados de poblaciones vulnerables. En las conclusiones de recomendación, nosotros recomendamos realizar estudios de longitudinales para comprender mejor la evolución del maltrato infantil a largo plazo. También desarrollar programas de apoyo psicológico y neurológico enfocados en la rehabilitación de las funciones ejecutivas y el tratamiento de la depresión en la vida adulta de la víctima de maltrato infantil. Por último, implementar políticas de prevención y atención a temprana edad del maltrato infantil. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Sánchez, soy estudiante de tercer semestre de Psicología de la Universidad UBI Virtual. Hoy vengo a sustentar los resultados de nuestra investigación. Nosotros escogimos una variable independiente que es abuso físico en la infancia. Queríamos averiguar el daño en la corteza prefrontal y las consecuencias que habían en el futuro en los adultos con síntomas de depresión o depresión. Para esto escogimos una población de 200 personas a las cuales le hicimos 4 preguntas que debían contestar dos preguntas positivas, más de 2 preguntas positivamente para participar en el estudio. Las preguntas están relacionadas con la investigación, con lo que queremos averiguar, que es agredido físicamente actualmente,
es abusador físico actualmente, siente indiferencia afectiva en el momento o tiene sentimientos de desolación y desesperanza. Para esto, los participantes contestaron más de dos preguntas positivamente. Bueno, utilizamos unos instrumentos para medir el daño en la infancia, de la cronología de la infancia por el maltrato físico. Usamos el inventario de experiencias traumáticas. También usamos la batería Banfe para medir el daño en la corteza prefrontal. Y por último, hicimos un inventario de la escala de depresión de Beck para medir la escala de depresión ya en los adultos, la consecuencia. Entonces, teníamos 200 personas, como ya lo mencioné. En esas 200 personas, el 48% fueron hombres y el 52% fueron mujeres. El 42% estaban casados, el estado civil. Los solteros era el 31%, separados estaban en el 20%, viudos el 7%. En la ocupación, los empleados fueron el 31%, los estudiantes el 19%, las amas de casa fueron el 9%, los independientes fueron el 17% y jubilados fue el 6% aquí. Bueno, nosotros utilizamos un programa estadístico que se llama SPSS, que es un programa que analiza datos y analiza variables y saca correlaciones. En este caso, como tuvimos 3 variables, que fue la variable del abuso físico infantil, nos arrojó, la Banfe nos arrojó un daño en la corteza dorsolateral. A las personas que sufrieron abuso físico tienen ese daño. Y en la escala de Beck, entonces todo esto lo pusimos en el programa y él nos sacó la relación de las 3 variables. En el rendimiento de la corteza prefrontal dorsolateral nos muestra una puntuación en la escala de depresión de Sun baja, y la escala de depresión de Sun nos muestra una escala alta en el índice de severidad del abuso físico. Entonces, estos son los resultados de nuestra correlación. La estadística, la media, que es el promedio, nos muestra que es el 38,23, y la moda, que es el dato que más se repite, es el 25, y la mediana, que es el dato central, nos muestra que es el 37,0. Y la desviación típica, el total del estudio, fue de 513. Perdón. En conclusión, tuvimos una correlación bivariada de Pearson, en el cual nos muestra que el abuso físico causa daños en la corteza prefrontal, dañando la parte dorsolateral de esta misma y ocasionando síntomas de depresión o depresión en los adultos. Esa es la consecuencia del abuso físico. Bueno, muchas gracias.